Bien, hermanos, quisiera comenzar hoy con una frase que muchos conocen. Un día es ¿qué cosa? Un día. Un día es un día. Y la conocemos porque es una frase muy usada en momentos especiales de la vida para hacer cosas que no haríamos todos los días. Son los momentos en los cuales nos damos un gusto, salimos a pasear. Hay algunos que quieren que un día sea todos los días o toda la semana, pero bueno. La idea es que cuando nosotros decimos un día es un día, es la excusa o es la oportunidad de tener algo que no tenemos todos los días porque no lo podemos hacer todos los días, o que podríamos hacerlo todos los días, pero todos los días no son apropiados. Y se vuelve la excusa perfecta para dar un paseíto, para darse un gustico, para muchas cosas. Bueno, en la vida cristiana también, en cuanto a nuestra relación con Dios, también podemos decir que un día es un día. Y usted dirá, pastor, pero es que todos los días son adecuados, oportunos, buenos, y de hecho todos los días son para alabar a Dios, para adorar a Dios. Sí, es cierto, pero hay un día que es especial en ese sentido. Hay un día que el pueblo de Dios se reúne. Hay un día que la iglesia en todo lugar se une y a una voz alaba el nombre de Dios, exalta el nombre de Dios, adora el nombre de Dios. ¿Y ese día cuál es? El día del Señor, el domingo. Bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Y yo quiero que usted desde ya tenga algo en mente acerca de este día, que es un día y que debe ser considerado por nosotros como un día tan especial. Y es lo siguiente: el día del Señor debemos aprovecharlo para alabar. El día del Señor tiene que ser esperado con anhelo, con deseo por un hijo de Dios. Tiene que ser un momento, un día en la semana en que uno anhele ese día, porque ese día, de manera especial, uno va a alabar el nombre del Señor junto al pueblo de Dios. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué? ¿Por qué debemos alabar? ¿Por qué debemos aprovechar ese día? ¿Por qué ese día es tan importante que el pueblo de Dios considere estas cosas? Esa es la primera pregunta que vamos a responder en el Salmo. ¿Por qué? ¿Por qué razón nosotros aprovechamos ese día para alabar a Dios? El salmista lo responde en los versículos 1 al 3, y la respuesta es sencilla. Porque es bueno. Porque es bueno. Bueno es alabarte, oh Jehová. Y algo que quiero resaltar es que bueno en la Biblia no es bueno como lo decimos nosotros. Nosotros decimos, esto es bueno, pero en nuestro contexto, en el contexto occidental, algo bueno es algo que es beneficioso, pero tienes la libertad de considerarlo. O sea, es bueno, si quieres lo puedes usar, lo puedes hacer, pero si quieres no lo hagas, pero quiero decirte que es bueno. No, en la Biblia algo bueno es lo correcto. Algo bueno es lo que es justo, es lo que es recto, es lo que Dios aprueba, es lo que conforma a su carácter, es lo que conforma a su verdad y a su voluntad. Cuando el salmista dice, bueno es alabarte, él no te está dando una sugerencia, él no está dando una sugerencia de decir, ay, sí, qué bueno, qué buena oportunidad, qué buena opción es alabar a Dios. No, es lo correcto. Dios espera que su pueblo le alabe. Dios espera que su pueblo le exalte. Dios espera que su pueblo tenga un tiempo, una vez a la semana, después del ajetreo de los trabajos, después del ajetreo de las luchas de la vida, para reunirse a adorar. Bueno, ¿de dónde usted saca, pastor, esta idea de que eso tiene que ver con el día del Señor y con el tiempo a que se reúnen los creyentes? Eso puede ser cualquier día de la semana, ¿no? ¿No estará refiriéndose el salmista a su alabanza diaria, a lo que él hace todos los días? Bueno, el Salmo nos da dos pistas. La primera es muy sencilla, y ustedes seguro la notaron, debajo, ahí antes de empezar, el primer versículo que dice, Salmo, cántico, ¿para qué? Para el día de reposo. Así que el Salmo ya desde el primer momento nos está dejando claro que este Salmo ha sido compuesto, ha sido escrito para cantar lo que día, el día de reposo, en el contexto de Israel. Después vamos a ir ahí y vamos a hablar un poquito del día de reposo. Pero está hecho para un tiempo, para una festividad en que el pueblo de Dios se reunía en el contexto del Salmo para alabar juntos. Y la segunda pista está en lo que se usa en esa alabanza. En esa alabanza dice aquí que hay decacordio, instrumento de 10 cuerdas, que hay salterio, se cree que era una especie de instrumento triangular también de cuerda, algo así como un bajo. Estas son especulaciones, eso lo que dicen los que
los que intentan entender un poquito más qué podría ser un decacorde, un salterio y un arpa. Son instrumentos que lo importante es saber aquí que no son el instrumento que un israelita tenía en su casa. E igual que ahora, si yo digo ahora, vamos a alabar al Señor con guitarra, con piano, ¿dónde usted va a hacer eso? ¿Usted lo va a hacer aquí? Bueno, por supuesto, yo sé que hay hermanos que tienen su guitarra en su casa, yo sé que hay hermanos que pueden tener un piano, los músicos, los que se dedican a eso, los que tienen esa vocación musical, pero un creyente común no tiene ni guitarra, ni piano, ni ningún tipo de instrumento en su casa, y algunos quizás lo tienen y no saben ni tocarlo. ¿Ok? Entonces, estas dos pistas nos indican a nosotros que el salmo y el llamado a la alabanza que está haciendo el salmista no es el llamado a la alabanza que tú le das todos los días en tu casa al Señor, la cual estamos llamados a hacer, sino la alabanza que se lleva o es ejecutada en el contexto de una festividad religiosa, en el contexto de un día específico en que el pueblo está unido para juntos, con la música, con los cantos, alegrarse delante del Señor, alabar el nombre del Señor, y que eso es algo que es bueno y que eso es algo que el Señor espera de su pueblo. Y por supuesto, en el contexto del Salmo es el Sabbat, el sábado judío, el día de reposo. Y hoy en día nosotros lo hacemos el domingo, no lo hacemos el sábado. Y es importante que nosotros entendamos algo. Sábado judío no es igual a domingo cristiano. ¿Usted escuchó eso? No es que el Sabbat pasó para el domingo. No, es que no son la misma cosa. Pastor, ¿y eso cómo es posible? No, hermano, porque el sábado que fue establecido y es parte de los 10 mandamientos, específicamente el cuarto mandamiento, Éxodo 20, guardar el día de reposo. Ese mandamiento, y quizás ahora usted está pensando, pastor, pero si están los 10 mandamientos, hay que obedecerlo porque es parte de la ley moral de Dios. Dios estableció que un día las personas reposaran y alabaran el nombre de Dios. Sí, pero déjeme explicarle algo importante. Y es que el sábado o el reposo apuntaba a algo mayor. Apuntaba al reposo de Dios que el pueblo de Dios tiene en Cristo. De manera que cuando usted está en Cristo y usted ha creído y es un hijo de Dios, ya usted ha entrado en el reposo y ya usted está viviendo o cumpliendo aquello que apuntaba al reposo de Dios. Nosotros ya estamos cumpliendo en Cristo. Eso era sombra. Recuerden que muchas de estas cosas eran sombras de lo que había de venir. Cristo, hermanos, es nuestro reposo en el hoy y también el reposo que esperamos, porque dice la Escritura que esperamos un reposo mayor todavía. O sea, nosotros no hemos todavía alcanzado plenamente el reposo de Dios. Sin embargo, el pueblo de Dios entendió en los tiempos que estamos teniendo de historia que hay un día especial que el pueblo de Dios sí se reúne para alabar a Dios, que no podemos compararlo con el sábado. Por eso la iglesia comenzó a reunirse el primer día de la semana, desde el inicio, desde que Jesús resucitó, en recordatorio para alabar el hecho de que nuestro Salvador resucitó. Y en la Escritura, el día que la iglesia se reúne es el día del Señor, que es el domingo. Y Dios espera que ese día nos reunamos. Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y vemos el testimonio de las Escrituras cuando estuvimos viendo el libro de los Hechos, como fielmente la iglesia desde el inicio se ha reunido cada domingo para alabar juntos el nombre de Dios. Es un día para alabar la misericordia de Dios, es un día para alabar la fidelidad de Dios. Noten cómo el salmista lo dice en el versículo: Dios, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Eso es hermoso, porque él estaba encerrando todo lo que compone un día, la mañana y la noche. Y dice, por la mañana anunciar ¿qué cosa? Tu misericordia. Pero cuando llega la noche y ha pasado el día, que miras atrás y ¿qué es lo que has visto? La fidelidad de Dios. Está llamando a alabar a Dios por el hecho de que cada día de nuestra vida tú te levantas con la expectativa y la realidad de que estás ante un Dios misericordioso, que te ha escogido, que te ha llamado. Pero cuando cierra el día, tú puedes mirar atrás y decir, mi Dios es fiel, ha sido fiel conmigo. El pueblo de Dios se reúne para eso. Y a usted le ha pasado
estoy seguro que a muchos les ha pasado, que nosotros tenemos un gesto con alguien. Algo nos quitamos, que no es que no nos haga falta, nos hace falta, pero nos quitamos. Bendecimos la vida de alguien. Y no esperamos recibir nada a cambio. Pero ¿cómo se siente usted cuando usted tiene un gesto con alguien y ese alguien no manifiesta siquiera el agradecimiento por el gesto que usted tuvo? Molesto, ¿verdad? Cómo nos desagrada la ingratitud, cómo nos molesta la ingratitud, ¿sabe? Y a veces, muchas veces es lo que hacemos nosotros con Dios. Porque, ¿qué has recibido tú de Dios que sea malo en tu vida? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo he recibido algo malo de Dios? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Dios todo lo que nos ha dado es bueno. Tú has recibido muchas cosas malas en la vida, pero te puedo decir de qué las has recibido. Las has recibido de tu propio pecado, las has recibido del mundo, las has recibido del diablo, las has recibido... pero de Dios no procede nada malo. ¿Que lo permita? Sí, por supuesto. Pero directamente de Dios, nada malo recibimos. Todo lo que hemos recibido es bueno. Por si eso fuera poco, nos ha entregado a su Hijo. Enteramente, completamente. Nos ha dado vida, nos ha salvado, nos ha rescatado de la miseria y de la condenación. Hermanos, tú y yo tenemos 6 días para ocuparnos de todas las cosas de la vida. Hay 6 días para trabajar, hay 6 días para los negocios, hay 6 días para la familia, hay 6 días para todo lo que tú quieras hacer. Pero hay un día que es el día del Señor. ¿Qué es lo menos que podemos hacer nosotros ese día? Que venir a alabarle, que estar con su pueblo, que exaltarle, que venir a cantar de sus misericordias, de su fidelidad para con nosotros, de su gracia que nos ha salvado. Y teniendo en cuenta eso y lo importante y lo bueno y justo que es que nosotros hagamos esto, hay 2 cosas que creo que deberíamos tener en cuenta ya a modo de principios prácticos para nuestra vida en esta primera parte. Y lo primero es que nosotros debemos prepararnos para este día. Nosotros nos preparamos. Creo que Andy siempre, y ahora he visto que varias gente lo publica algo, que el día del Señor se empieza del día antes. O sea, no empieza el mismo día. ¿Por qué? Porque nosotros nos preparamos el día antes. Eso explica muchas cosas. Si hay una ropa que hay que planchar, plancha el día antes. Si hay una comida que hay que dejar preparada, déjala preparada el día antes, si puedes, por supuesto. Si hay asuntos que tienen que arreglarse, arréglalos el día antes. Si hay alguien que va a visitar, dile que no te visite ese día. Porque ese día tú adoras al Señor. Porque ese día tú te reúnes con el pueblo. Porque ese día es el día en que tú tienes para venir junto a la iglesia y a levantar tu voz y con la compañía de la música, de los instrumentos, derramar tu alma a Él. Pastor, y ahora que usted habla de los instrumentos, es que los instrumentos me mueven las emociones. Sí, gloria a Dios, ese es el propósito. No, pastor, que si me manipulan. No, porque tú vienes a adorar con todo tu ser. Y la música y la melodía nos acompaña. Y si esa música despierta esas emociones en ti que están dormidas, que están agachapadas, por decirlo de alguna manera, con el día a día y las cosas, y sacan de ti y te quebrantan, ya sea que llores, ya sea que te emocionas, derrámalo delante del Señor porque vienes a adorarle con todo tu ser, con tu boca, con tu cuerpo, con tus emociones también. No hay nada pecaminoso en adorar al Señor y dejar que las emociones broten, porque es adorarle con todo. Por eso es tan especial este día, porque eso tú no lo haces en tu casa. Sí, nosotros ponemos música en nuestra casa, pero no es igual que cuando el pueblo junto está reunido exaltando al Señor. Así que preparémonos para ese día con tiempo, anticipemos desde la noche antes, del día que estamos esperando, Señor, mañana es el día del Señor, prepara mi corazón, ayúdame para estar dispuesto ese día, sé con el transporte ese día, sé con esto, con lo otro, para que yo pueda estar con el pueblo del Señor. Pero hay otra cosa también que deberíamos hacer también, es estar alertas, porque este día es el día que siempre tiene tropiezos. Voy a describirte algo que he vivido muchas veces.
La semana es color de rosa. La semana es especial. No hay ningún problema. El domingo algo se rompe. El domingo algo pasa. El domingo esa persona que nunca te visita te quiere visitar el domingo. A veces se aparece sin avisar el domingo. Y tú tienes que estar alerta porque van a haber obstáculos para que el domingo tú no hagas lo que es bueno y justo delante de Dios. El domingo, la esposa o el esposo se levanta con el moño virado. No ha peleado en toda la semana, pero el domingo pelea. Por la mañana. El domingo, el vecino te mira atravesado. Nunca te mira atravesado, siempre te saluda, pero el domingo te mira atravesado. ¿Es verdad o es mentira? Por supuesto, hermano. Esa es la realidad. Y tienes que estar alerta. Y tienes que saber que esos inconvenientes van a venir. Y que tienes que tener el coraje para decirle a esa visita: tú me tienes que visitar otro día porque hoy es el día del Señor. O vámonos conmigo para la iglesia. Vámonos conmigo para la iglesia porque ese día yo estoy toda la semana, me voy a visitar toda la semana. Pero este día no. Este día es para el Señor. ¿Usted cree que yo no he tenido que decirles a mi familia un montón de veces? Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Mira, ahora me acordé ahora mismo. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Y yo no estoy con mi mamá hoy. Porque ella sabe, y ya ella lo sabe ya. O sea, que este día es del Señor y eso es inviolable. Porque yo la tengo a ella todos los días. Yo puedo verla todos los días de semana, yo la puedo visitar. Y puedo pasar tiempo con ella todos los días. Y puedo comer con ella, tengo que comer todos los días y alegrarme con ella. Pero yo me alegro con el pueblo de Dios este día. Y alabo al Señor este día. Pastor, qué bien, muy bien. Es bueno, es justo, es lo correcto. Alabemos al Señor. Eso es lo que se espera. Vamos a aprovechar ese día. Pero puede darme más razones de por qué alabar al Señor en este día, cuáles son los motivos. Bueno, el resto del Salmo, del versículo 4 al versículo 15, entonces nos muestra cuáles son esas razones específicamente en este Salmo por los cuales alabar al Señor y por los cuales tener este día en tan alta estima y por los cuales venir cada día, cada domingo, juntarme con el pueblo de Dios para cantar, para alabar. Y hay 3 razones que da el salmista y esas razones se van intensificando. Son como cuando alguien te da una buena noticia y te dice: oye, te tengo que contar tal cosa, y te cuenta y dice: oye, qué bien, y dice: pero espérate que no es todo. Ante eso pasó esto también. ¿De verdad? Sí, pero espérate, pero eso no es todo. ¿En serio? ¿Hay más? Sí, hay más. Bueno, el salmista hace lo mismo. Empieza muy abajo y va intensificando, nos va poniendo esas razones por las cuales alabar a Dios y va llegando a un clima al final. Lo primero que nos hace es hablarnos de las obras de Dios en los versículos 4 al 5. Y esta parte es muy general. Él nos habla solamente y no nos especifica las obras. Dice: nos has alegrado en el versículo 4 con tus obras. Dice: yo me gozo en las obras de tus manos. Y el versículo 15, 5, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El salmista dice: tú nos has alegrado con tus obras. ¿Cuáles obras? A mí me alegra que él no diga ahora en esta parte cuáles obras son. ¿Por qué? Porque son tantas. Y cuando el pueblo de Israel podía unirse una vez a la semana para cantar, en su mente había tantas cosas, desde la creación. Y había tantos hechos. Y estaba la liberación de Egipto, el cruce del Mar Rojo. Había momentos en los que Dios nos alimentó, el maná del cielo, murallas que caían, ejércitos que eran destrozados sin que nadie hiciera nada. ¿Cuántas bendiciones vivió el pueblo de Israel? ¿Cuántas son las obras de Dios? ¿Cuántas razones tenemos tú y yo para alabar a Dios cada día? Hermanos, ¿cuántas? Mira atrás. Puedes empezar desde la historia de Israel, que es nuestra historia también. Seguir y traspasar todo el tiempo y mirar nuestra propia vida y lograr de Dios. Múltiples razones para alabar a Dios. Pero el salmista no quiere que nos quedemos ahí. Él quiere mostrarnos específicamente cuáles son esas obras, porque él tiene unas obras en mente. Y a partir del versículo 6 al 11, él de manera específica se enfoca en la derrota de los enemigos. Comienza diciendo que el hombre necio no sabe, el insensato no lo entiende. Y cuando los impíos brotan, versículo 7, como la hierba y florecen, los que hacen iniquidad, florecen para ser destruidos.
eternamente. Comienza diciendo el salmista, esto no lo entiende el impío no puede percibir, el impío no puede reconocer la obra de Dios, no puede reconocer el poder de Dios. Su prosperidad, lo que aparenta ser su bendición, no es otra cosa que la antesala de qué cosa, de su caída, de su destrucción, de su juicio. Florece, pero florece para ser juzgado, para ser cortado. El salmista continúa exaltando el nombre de Dios y exaltando el hecho de que sus enemigos perecerán, serán esparcidos los que hacen maldad, y que a diferencia de ellos los justos, a partir del versículo 10, sus fuerzas serán aumentadas, serán ungidos con aceite fresco y mirarán sobre sus ojos, sobre sus enemigos y oirán sobre los que se levantaron contra el maligno. Note algo interesante, que el salmista compara o habla de los enemigos de Dios, y al final en los versículos 10 al 11 dice que son sus propios enemigos. Los enemigos de Dios son los enemigos del salmista. ¿Cómo es eso? Bueno, porque el que es enemigo de Dios, ¿de quién es enemigo también? Del pueblo de Dios. Pero el que se levanta contra el pueblo de Dios, ¿contra quién se levanta? Contra Dios. Ahora, ¿qué estaría pensando el salmista cuando escribió esto? Quiero darles un detalle interesante en los salmos, en el Salmo 90, 91 y 92. El cuarto libro de los salmos empieza en el 90. Y en el Salmo 90, los que recuerdan, hace un par de domingos hablamos de este salmo que al parecer es escrito por Moisés, una oración de Moisés. Y ese Salmo 90 está hablando de un tiempo de agonía, de sufrimiento a causa del juicio de Dios. Es muy probable, escuchen, después no estoy dando esto por sentado, después ustedes valoren, después de lo que decir por la mañana, que tengan criterio propio también, valoren si es justo pensar así o si tiene sentido o no. Es muy probable que este salmo haga alusión a los primeros capítulos del Éxodo, el tiempo en que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y estaban bajo juicio de Dios. Ahí fueron juzgados a través de esta nación pagana, a través de los egipcios, fueron oprimidos durante 400 años. Y este es como el clamor de Moisés, el hombre que Dios llamó para sacar a Israel de Egipto a causa de los pecados. Pero después tienes el Salmo 91 que predicó el pastor Iván, ¿verdad? Y habla de ¿qué? Del amparo de Dios, ¿verdad? El que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Cuándo ocurrió eso en el Éxodo? Cuando Dios juzgó con plagas a la nación de Egipto. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Lo tocaron las plagas? ¿Tiene sentido pensar entonces que ninguna plaga tocará tu morada? La oración para ser librado, la liberación en el capítulo 91, el Salmo 91, y el Salmo exaltando a Dios porque los libró, porque los guardó de las plagas en Egipto. Y llegamos al Salmo 92, donde muy probablemente el salmista lo que está haciendo alusión es a la liberación total cuando en el cruce del Mar Rojo Dios aplastó a todos los enemigos del pueblo de Dios. Y ahora el salmista, y si eso es así, y si tenemos razón, pues están acomodados estos tres salmos para irnos llevando en la progresión de la historia al punto en que en este Salmo 92, entonces la alabanza para decir, Dios nos liberó. Dios aplastó a sus enemigos que son mis enemigos, y nadie puede imponerse delante de él. Es muy probable que el Salmo entonces alabe esto, y usted se preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Nos gozamos y nos alegramos con eso, muy bien, pero ¿qué tiene que ver con nosotros hoy? Bueno, que el cruce del Mar Rojo y los actos salvíficos de Dios en ese momento, pues son la antesala o apuntan a la liberación que Cristo hizo de nuestros pecados. Cuando Israel fue liberado de Egipto, del poder de Egipto, eso apuntaba a la liberación
a la libertad, a la redención que Cristo ha dado a su pueblo hoy. De la misma manera que en ese momento el Señor juzgó a los enemigos del pueblo de Dios, juzgó a sus enemigos y liberó a su pueblo y lo guardó. De la misma manera, en la cruz del Calvario, Cristo juzgó a sus enemigos, juzgó al pecado, juzgó a la muerte y nos ha dado a nosotros redención y nos ha librado y nos ha perdonado. Colosenses 2:15 dice que en la cruz Cristo aplastó a todos los poderes, a todos estos entes espirituales. En Apocalipsis 1:18 dice que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, o sea, tiene el poder sobre la vida y la muerte. ¿Por qué lo tiene? Porque no se halló, dice 1 Pedro 2:21, pecado en Él, y porque no se halló pecado en Él en la cruz del Calvario, Él pudo pues ejecutar el juicio y vencer de una manera definitiva al peor de los enemigos, a la muerte. ¿A ti te asombran los hechos del Antiguo Testamento? Cuando tú piensas en ello y piensas en el Mar Rojo y las aguas y la gente corriendo, el agua cayendo y las murallas y todas las cosas que Dios, ¿te asombra todo eso? Déjame decirte que más asombroso es lo que Cristo hizo en la cruz. Porque sin el cruce del Mar Rojo, Dios trajo muerte hacia sus enemigos. En la cruz, Cristo trajo muerte a la misma muerte. ¿Dónde está, oh muerte? Dice Pablo. Tu aguijón. ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Eso le salió a Pablo del corazón. ¿Dónde está? Ha sido vencida. ¿Quién no alaba a Dios por estas cosas? ¿Quién puede decir que no hay razones para que el pueblo de Dios se reúna a alabarle? Al saber que cuando Cristo murió en la cruz estaba venciendo a nuestros enemigos. Estaba venciendo la muerte, estaba rescatándonos, dándonos liberación del pecado que nos oprime, que nos esclaviza. 400 años en Egipto no son nada con 30, 20, 15 años en el pecado. El pecado nos esclaviza y nos condena, pero Cristo nos ha libertado. El Salmo termina entonces hablándonos de la bendición del justo. El salmista nos dice las obras de Dios, liberación de los enemigos, pero quiero hablarte también de la bendición del justo, los versículos 12 al 15, donde él dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Quién es el justo? El justo eres tú y el justo soy yo. El justo es aquel que ha creído y confiado en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Si tú no has creído en Cristo, tú no eres justo. Tú eres como lo que dice el Salmo ahí arriba, el insensato que no entiende, el impío que no comprende la obra preciosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y tú serás aplastado y juzgado por Dios. Pero si tú has creído en Cristo, tú eres justo a los ojos de Dios, no por ti mismo, sino por lo que hizo Cristo. Y ese justo, dice el Salmo, que será bendecido por el Señor. ¿Y cómo yo sé que el Salmo apunta a eso? Porque las imágenes que usa son de bendición. La palmera, el cedro, son plantas que representan fertilidad, vigor, fortaleza. El cedro es un árbol grande, robusto. La palmera es muy probable que se refiera a la que daba los dátiles. Es una planta que normalmente estaba cerca de fuentes de agua y da un fruto. Yo nunca he probado un dátil, pero según lo que he visto por ahí, y quizás en algún documental, es un fruto pues lleno de nutrientes, muy rico, muy saludable, no lo sé. Pero el punto no es ese, el punto es la imagen de bendición, de fertilidad. Son dos plantas que curiosamente estaban en el templo cuando fue construido. El cedro fue el árbol usado o la madera usada para construir el templo, para decorarlo por dentro, para ponerlas, o sea, no recuerdo cómo se llama eso cuando tú pones las cubres, para cubrir las paredes del templo. Y las palmeras estaban en los dibujos del templo también. En el templo puede buscar también la Biblia, el templo, cuando Salomón construyó el templo, cómo estos dos elementos estaban ahí en el templo. Y el salmista nos hace, de alguna manera, nos llama a mirar a estos dos elementos, es decir, plantados en la casa de Jehová, y los atrios de nuestro Dios florecerán. La idea es
que estos árboles, estos elementos donde fructifican y donde son bendecidos, ¿son dónde? ¿En la presencia de quién? De Dios. En la cercanía con Dios. Yo no quiero decirte que este lugar tenga algo especial porque no lo tiene. Cuando el culto se acabe, nosotros terminemos el servicio, podemos incluso poner una mesa de ping-pong ahí, podemos jugar ping-pong, los niños van a correr de aquí para allá, y este lugar seguirá siendo lo que es, una edificación. Pero en este momento, ahora mismo, este lugar es un lugar especial y santo. No el lugar en sí, sino por quienes están hoy aquí en este lugar. Están los justos del Señor reunidos alabando al Señor. Y la presencia de Dios está con su pueblo. Si todo este grupo de gente nos vamos ahora mismo y nos ponemos allá abajo en un parque, debajo de una mata, ese lugar en ese momento es especial. No por el lugar, sino por la presencia de Dios en medio de su pueblo en ese lugar. El pueblo de Dios florece cuando está junto al Señor. Y no hay un momento donde nosotros experimentamos más esa cercanía. Yo sé que en nuestra individualidad también lo experimentamos, pero Dios ha querido que su pueblo lo experimente junto también. Y que en un tiempo como este, el pueblo esté junto alabando al Señor y experimentando esa bendición de la presencia de Dios con ellos. El justo florecerá en la presencia del Señor. ¿Qué hacemos con todo esto? Los versículos finales nos dicen para qué. Dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Pero para qué es ese vigor? ¿Para qué es ese fructificar? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Saben quién viene a mi mente cuando yo leo esta parte? El abuelo de Jennifer. Con más de 90 años aquí. Cada domingo. ¿Cuántos lo recuerdan? Pero estoy pensando, y ya no recordaba, estoy pensando en Domingo en Prieto, que tiene 80 y pico, que ahorita está en los 90. Pero yo le decía, ayer le decía, está fuerte todavía, está robusto. ¿Pero para qué estamos robustos y fuertes? Para exaltar a nuestro Dios, para alabarle, para servirle, para dedicar los años de vida que nos den esta tierra a exaltar su nombre, a ser fieles testigos de su bondad. Hermanos, ¿cómo podemos ser nosotros tan miserables en nuestra adoración y en nuestra alabanza? A veces venimos y estamos aquí, el cuerpo está aquí, pero el corazón no está. La mente está en lo que tengo que hacer, en lo que dejé pendiente, en el trabajo, en esto, en aquello. Nuestro cuerpo está, pero nuestro corazón está lejos de la alabanza a nuestro Dios. Y yo no lo digo desde el punto de vista de ustedes vienen y les pasa esto, y a mí no me pasa. A mí me pasa montones de veces. Y muchas veces me descubro en medio de la alabanza que mi mente no está en la alabanza. Por eso es importante preparar nuestro corazón y por eso es importante que ya desde el día antes nosotros estemos. Por eso cuando les decía en el primer punto, prepara las condiciones para ese día. Espera, trata de no tener en ese día obstáculos y cosas que te desvíen, que te priven de la oportunidad de tú alabar al Señor. Muchas veces somos miserables, estamos poniendo excusas. No le ponemos excusa a nadie más. No le ponemos excusa a ningún proyecto en nuestra vida, pero tenemos montones de excusas para el día del Señor, juntarnos con su pueblo y alabarle. Eso es ser miserable. Eso es ser miserable. Porque nosotros no queremos una iglesia donde toda la gente esté metida el día entero en la iglesia, todos los días. Pero el día del Señor, hermanos, es el día del Señor. El día del Señor, el mejor lugar donde tú puedes estar es con el pueblo de Dios. Y no te estoy diciendo que lo tienes que hacer aquí. Lo puedes hacer en otra congregación que sea fiel al Señor. Pero es donde debes estar, con el Señor. No valen los videos, no vale el YouTube, no vale nada, ninguno de los inventos esos de hoy en día donde la gente cree que puede estar adorando al Señor poniendo un video a la IBI
o a la iglesia Sober Michelén, o a la de no sé quién, y voy a estar participando en el culto. No estás participando nada. Tú participas en el culto aquí, donde tú sientes la voz de tu hermano gritándote en el oído, gloria a Dios. Donde tú ves a tu hermano alabando, donde tú le puedes poner la mano por arriba, él te la puede poner a ti. Aquí es donde tú alabas al Señor con su pueblo, no en un televisor, no con un video. Lo alabas aquí. Bueno, concluimos. Comenzamos con la frase, un día es un día, y quiero modificar esa frase para nosotros en cuanto al día del Señor. No vamos a decir que un día es un día, vamos a decir que este es el día, no un día, el día. El domingo es el día. Vamos a aprovechar ese tiempo y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para nosotros estar dispuestos para alabar su nombre cada domingo. Vamos a orar. Señor, gracias por concedernos la oportunidad de juntos alabarte, exaltarte, de estar juntos, porque es un privilegio, Señor, celebrar, escuchar la música, unirnos a los instrumentos. Que no sabemos cantar, que no tenemos voz, que tenemos un corazón, Señor, agradecido, lleno de gratitud porque tú nos salvaste, porque tú nos redimiste, porque tú nos compraste. Permítenos, Señor, danos la fuerza para poder estar con tu pueblo, hasta que tú nos permitas, Señor, para alabar tu nombre. En Jesús. Amén.